De la mañana, 36 minutos. Bueno, y hablando de los temas de la coyuntura del país, pocos días han transcurrido desde que Guatemala tiene nuevo vicepresidente. Hay muchos temas importantes que desarrollar en la agenda política con quien ocupa este cargo, que hoy nos acompaña en Viva la Mañana y, por supuesto, en las noticias que ponemos en contexto. Es un gusto recibir esta mañana al señor vicepresidente de la República, Alejandro Maldonado Aguirre. Señor vicepresidente, buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Viva la mañana. Madrugando, ¿verdad? ¿Es de madrugar usted o no? Sí, sí. Sí, es de levantarse temprano. Es mejor. Yo llegaba a la corte a las 7 de la mañana cuando estaba fresco y de 7 a 9 trabajaba tranquilo. De 9 en adelante era un infierno. ¿Cómo han transcurrido estos días? Todavía no se cumple una semana que usted llega a la vicepresidencia del país. ¿Cómo han pasado estos días? ¿Qué fue lo primero que se encontró al llegar a la oficina de la vicepresidencia? Bueno, en realidad está las instalaciones, el equipo, el personal, para mí desconocido todo. Todo. La última vez, hace muchos años que estuve en la vicepresidencia, fue con el doctor, mi gran amigo con el que compartí mucho tiempo y desde luego fue una visita muy de cortesía, pero ahora para mí es un mundo. Yo he pasado más de 9 años continuos en la Corte de Constitucionalidad, anteriormente 10 años, así que estaba muy entregado al trabajo de la Corte, que es más interno. Claro. No tiene proyección hacia afuera y consecuente en ese momento, pues para mí fue una nueva experiencia. ¿Por qué aceptó el reto? Debemos decir que usted no fue la primera opción dentro de las ternas propuestas por el presidente de la República y que en realidad fueron los partidos minoritarios que jugaron un papel preponderante y fundamental en la elección final de la vicepresidencia, quienes platicaron con usted para ver si aceptaba. ¿Por qué decide a esta altura de su carrera política aceptar este reto? En realidad porque creo que podía aportar parte de mi experiencia y parte de mi formación para llegar hacia el Ejecutivo y poder trasladar algunos comentarios, apreciaciones, sensibilidad sobre la situación que el país vive, las demandas sociales y la necesidad de responder a ellas. Creo que el presidente de la República ha confiado en mí, y sobre todo porque me acompaña una ética política que me obliga a actuar con lealtad hacia el país y lealtad hacia el gobierno para que conjuntamente se encuentren soluciones satisfactorias. ¿Cuál es su relación con el presidente actualmente? Ya ha tenido reuniones con él, ayer escuchamos, aparece el presidente por primera vez con un discurso mucho más definido, tomando algunas decisiones de las que ya vamos a hablar en relación a los contratos, a leyes que hay que modificar. Está pidiendo un respiro político el presidente de la República. ¿Qué ha platicado con usted a solas cuando han tenido la oportunidad, si es que ya se ha dado esta reunión? ¿Qué le ha dicho el presidente? Sí, hemos hablado varias veces. Y cabalmente lo que digo es, tenemos que responder, pero no en una forma anárquica de decir sí a todo lo que se plantea, sino que buscar unos ejes especiales, fundamentales, que den respuesta a los guatemaltecos, no solo para las necesidades y los planteamientos de hoy, sino esencialmente con visión de futuro y forzar y obligar a que la clase política de Guatemala o se reencausa o que se vaya. Pero la realidad es que el deterioro político que se vive no es producto de un solo momento, es algo que se ha ido acumulando con el tiempo. Y por eso puse yo un ejemplo del poeta Heraclio Cepeda, cuando viene y dice, cuando las aguas son tormentosas y causan desastres, posiblemente es que empezó a llover hace tiempo en la colina y no nos habíamos dado cuenta. Y en materia política no es que uno no se dé cuenta, es que muchas veces
no quieren darse cuenta, no queremos enterarnos del deterioro y todas esas manifestaciones de desorden, de privilegios, de abusos, van sumando y acumulando y al fin llegan a producir una crisis. Y ahora este es el momento muy adecuado de no resolver una crisis con otra. ¿Usted conocía a Roxana Baldetti? ¿Qué tipo de relación desde lo político tenía con ella? Sí, ella fue diputada en la misma época que yo. Y en realidad pues era una dama muy dinámica, muy propositiva y en realidad que tenía un liderazgo en su partido. No, yo era de un partido muy distinto del de ellos y de una bancada del Partido Unionista, advirtiendo que yo no era afiliado del Partido Unionista. De hecho, desde que se extinguió nuestro partido, que fue el Partido Nacional Renovador. Bueno, usted fue candidato a la presidencia en el año 1982 por este partido político. Efectivamente, en la alianza con Partido Democracia Cristiana. Y en esas circunstancias, cuando nos frustraron, se produjo el fraude del 82, tuvimos que hacer lo mismo que hace la gente, salir a la calle, solo que en circunstancias muy difíciles porque esa vez fuimos reprimidos, gases lacrimógenos, amenazas de represión, disparos y nos llevaron a la cárcel. Hoy las marchas y el clamor popular se da de otra manera, pero le preguntaba por su relación con Roxana Baldetti porque usted llega a un cargo donde, bueno, el equipo de trabajo de más de 3 años, integrado por supuesto por personas de confianza, de la ex vicepresidenta, con todo lo que hoy el clamor popular está reclamando, ¿cómo va a tomar usted cartas en el asunto tomando en cuenta que no es del partido oficial, que no es una persona cercana al círculo del presidente de la República, para realmente poder tomar acciones concretas, poder investigar? ¿Qué va a hacer con ese equipo de trabajo? ¿Cómo piensa que van a ser estos 8 meses a partir de ahora en esta situación que es una realidad que no podemos negar? Sí, en lo más inmediato siempre hay una esfera en que se toman decisiones y se asumen responsabilidades. Indudablemente son los equipos que hay que relevar porque hay que refrescar la institución. Debajo viene el personal de la burocracia tradicional, oficinistas, mensajeros, mecanógrafos. Pero hay puestos clave dentro de la vicepresidencia, exacto, ¿no? Los puestos de dirección, de acompañamiento político tienen que ser relevados, que son muy pocos, pero lo demás del personal, ese sí tiene que continuar porque no es justo ni correcto que por errores de su dirección ellos tengan que sufrir las consecuencias. ¿Usted va a renovar ese equipo de trabajo? Hablando, por ejemplo, toma tanta relevancia la figura del secretario privado de la presidencia, está propuesto Leonel Enrique Contreras, una persona que se destaca, digamos, en el ámbito político, sobre todo por su relación con el tema de derechos humanos. ¿Esta sería la persona, todavía tiene que definirse, que lo acompañaría como secretario privado? ¿Por qué lo eligió a él? Precisamente porque yo necesito garantizar a la sociedad guatemalteca que no vamos a hacer nada de partidarismo, de centralismo, sino apertura. Y Osvaldo Enríquez es un buen comunicador que sabe trasladar el mensaje, que sabe escuchar y que me puede llevar hacia los núcleos estos para que mantengamos un diálogo vivo. Pero he anunciado su nombramiento bajo condición suspensiva, que si me lo objetan por algunas cuestiones que tengan que ver con la ética y con la honorabilidad, pues ya no lo nombro. Lo dudo porque es un hombre que se ha desplegado tanto tiempo en el servicio social, que es ampliamente conocido, y creo que su solo nombre es una garantía. Usted dice algo muy importante, estamos en época electoral, ¿cómo evitar el clientelismo político? Estamos hablando de temas importantes, del manejo de recursos, entrega de fertilizantes, por poner algunos de los tantos ejemplos, donde siempre el tema político, sobre todo en año electoral, tiene preponderancia. ¿Qué va a hacer usted? Usted ahí tiene un rol importante para que el partido no diga, bueno, nosotros seremos los responsables de la distribución de ciertas cosas. Vamos a intervenir directamente como parte de la auditoría social
Ya los alcaldes de un departamento de Santa Rosa me han pedido audiencia para irme a hablar del problema de ese clientelismo. Como yo lo sufrí siendo candidato, como yo lo he vivido con la abuso, prepotencia de las fuerzas de gobierno que se imponen con esos procedimientos, esto ha terminado. Y yo entiendo que es voluntad la comparte el presidente. Ahora, si alguien se atreve a pegarle una etiqueta a una bolsa solidaria, se va fuera del sistema y si ha incurrido en un delito de los que define la ley electoral, será consignado. Vicepresidente, ¿le ha dado o le dará esa libertad el presidente de la República para que usted no se transforme, y lo digo con todo respeto, en una piedra en el zapato, decir, bueno, las cosas iban funcionando de esta manera y de pronto usted va a venir? O sea, le ha dicho, tiene carta blanca, puede actuar, puede moverse dentro de esta línea. Sí, él sabe. Es un tema complejo, ¿no? Sí, claro, pero él sabe que lo hago de buena fe y lo hago no solo por el servicio al país, por empezarle a devolver credibilidad a los guatemaltecos, sino porque si seguimos la misma ruta de las equivocaciones, vamos a un movimiento social que tal vez no está ahí ahora, pero siempre y en alguna ocasión, ojalá que no sea así, pasen del civismo a activismo hasta violento. Hablando del movimiento social, vamos a ver la portada de Prensa Libre. En realidad es la primera noticia. El CACIF fue muy contundente en pedir la renuncia de la vicepresidenta Roxana Valdetti. Hoy no está pidiendo la renuncia del presidente, pero sí lo está condicionando. Esa es la portada de hoy y la primera noticia donde habla cómo la cúpula condiciona al presidente Pérez. CACIF no pide la renuncia del mandatario, pero sí está pidiendo mantener el orden constitucional y revisar de manera inmediata todos los contratos dudosos, y son muchos realmente, no solamente el caso del lago, no solamente el caso de las aduanas, sino muchos otros temas. Es un plazo y dicen que si no hay medidas que pueden llegar a tomar de manera inmediata. Bueno, indudablemente. Y usted ahí también interviene directamente, ¿no? Sí, creo que sí, debo de intervenir, debo de participar, debo de compartir responsabilidades. Y en este sentido hay que dar respuesta. Hay contratos ominosos, contratos perversos, contratos que llegan a un ventajismo porque grupos se han apoderado de las iniciativas de ganar en esas competencias de manera ventajista como ha sido. Y creo, y ahí es donde debemos actuar rápido y de manera eficaz. Siempre vamos a tener el obstáculo de una legalidad que acompaña siempre a las impugnaciones y los procedimientos tediosos. Pero yo tengo alguna experiencia en eso y sé que cuando hay buena voluntad en la administración pública y en el sistema de justicia, le tienen que dar prioridad a esos asuntos y resolverlos dentro de los plazos más breves que sea posible. Desde luego, sin arbitrariedad. Hablando de los movimientos sociales, señor vicepresidente, las marchas hoy están demandando la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. Él ayer lo decía, no va a renunciar, quiere terminar su periodo, pero cada vez la presión es más fuerte. ¿Usted le pediría la renuncia al presidente? No, personalmente yo he leído mucho a algunos autores, desde los clásicos, Hobbes, Maquiavelo, que ha sido muy mal entendido porque ha sido difamado cuando es el padre del Estado. Y aunque algunos niegan que en política pueda existir ética, yo sí creo en una ética. Si ese fuera mi propósito, lo hubiera hecho desde afuera, pero no a mi lado, decirle, quítese porque yo voy a ocupar su lugar. Usted no se lo puede pedir, pero ¿debería renunciar? ¿Le aportaría algo a este proceso de buscar transparencia, de mantener la gobernabilidad y la institucionalidad? ¿Aportaría algo la renuncia del presidente de la República? Ese es uno de los exámenes más íntimos y más personales que solo quien ostenta el cargo puede decidirlo. Y también, obviamente, valorar todas las circunstancias, pero de ninguna manera de mí puede surgir
la más mínima iniciativa de decirle, quítese, que yo puedo hacerlo mejor que usted. No, nunca, nunca lo haría. Y creo que en ese sentido, aunque yo fui aspirante a la presidencia y como la constancia histórica y la justificación del golpe militar del 82 se reconoció totalmente y nadie lo negó, que hubo un fraude y que nosotros con la alianza opositora habíamos ganado esa elección, al menos por una muestra, la capital de Guatemala, que siempre se ha dicho que es un melting pot, que el que ganaba la capital ganaba la elección en aquellos tiempos y ganamos lugares muy importantes de la ciudad donde pudimos tener control. Yo que fui víctima de eso, yo que no tengo nostalgia, me he acomodado a mi condición, me entregué en todo lo que pude con mucha devoción al constitucionalismo y a lo jurídico, y de momento estoy en el círculo central de la política. Pero es que la política, en su sentido noble, en su sentido clásico, es el quehacer de todos. Todos debemos ser políticos. Así, cuando la gente dice yo soy apolítico, me causa a mí una decepción. Digo, al contrario, usted debe ser un actor político, un agente político en cualquier esfera de su vida. Vicepresidente, en relación, bueno, queda muy claro su postura en relación a la renuncia del presidente Pérez Molina, pero el resto del gabinete. Porque más allá, hemos visto ya la salida de algunos que eran personas más cercanas a Alejandro Sinibaldi, obviamente iban a retirarse de la gestión de Pérez Molina, pero sin embargo en relación a casos sospechados, de contratos, en el caso del Ministerio de Ambiente y muchos otros que pueden tener alguna relación directa con estos contratos dudosos que hoy son investigados y que se han separado. ¿Veremos cambios en el gabinete concretamente? ¿Usted tiene alguna injerencia directa en esto, en sugerencia al presidente para decirle es necesario un reacomodo con nuevas caras en los ministerios, aunque falten 8 meses? Sí, evidentemente el estar ahí en la vicepresidencia, que solo necesito cruzar unas puertas para llegar hasta el despacho del presidente y pedirle que me reciba, yo puedo hacerle comentarios, análisis y los traslado de criterios y opinión. Pero indudablemente yo también quiero contar con datos más ciertos y seguros. Alguna vez hice esta anécdota que trataré de hacerla muy breve, pero el caso de Hamlet, él estaba absolutamente seguro que su padre había asesinado por su tío de Hamlet. Estaba seguro porque el mismo padre en espíritu se lo reveló, pero de todos modos él dijo, quiero pruebas más seguras. Es decir, no podemos, yo al menos no me voy a guiar por la sindicación sin al menos escuchar ministros y decirles, vea qué hay con este asunto y platiquémoslo. Claro que no me temblará la mano en decirle al presidente, vea, este nombramiento es inconveniente. Bueno, tenemos ya algunas redes sociales que vamos a poner en pantalla porque ya sabe que ahorita las redes forman y han tomado un auge más que importante y revelador a la hora de poder plantear cosas en directo y lograr interactividad. Alejandro está con nosotros. Alejandro, para mostrar algunas de las preguntas concretas para el vicepresidente, digo parte, ¿no? Porque han sido muchísimas las que tenemos, pero algunos comentarios, por favor, adelante y que él pueda responder. Gracias, Ricardo. Buenos días, señor vicepresidente. Y en efecto, hay preguntas varias de nuestros usuarios a través de Facebook. Vamos a seleccionar un par para que las responda en esta misma mañana. Pregunta, señor Maldonado, ¿usted es vicepresidente del gobierno de Otto Pérez Molina o del pueblo de Guatemala? Es una pregunta muy puntual. Efectivamente, soy vicepresidente designado por un cauce constitucional legítimo para representar al pueblo de Guatemala. Muy bien, queda claro. Yesenia Graciela Hernández Aldana dice, su tarea es ardua y muy fuerte. ¿Qué expectativas tiene usted de este periodo tan corto y tan importante? Bendiciones. Pues lo he dicho, el gobierno indudablemente, como todo gobierno, ha tenido sus planes de acción. Yo no creo que a estas alturas sea conveniente detener sus líneas, sino al contrario, impulsarlas.
Y he puesto el caso de los grandes atletas. Cuando van llegando a la meta ya están exhaustos, están cansados, han quemado muchas de sus energías. Sin embargo, debe haber un bis que los ilumine, que les dé ese espíritu de conquistador y que recorran los últimos metros con más impulso que como salieron. Ojalá que esa mística se imponga no solo al gabinete ni al presidente, no, a toda la administración pública, que los empleados, que los servidores públicos no entren en el pesimismo y el derrotismo, sino que trabajen. Dos comentarios más, Alejandro, para el vicepresidente. En efecto, Aldo Bonilla dice, primera orden ciudadana, dice, averigüe dónde anda escondido el flamante contralor Carlos Mencos, cuyo silencio cómplice despierta graves sospechas de colusión, dice. Bueno, pues ahí tienen la denuncia y la investigación que se haga. El Contralor General de Cuentas fue designado después de la formación de una comisión de postulación. Durante toda esa etapa pudieron haber hecho las denuncias y si no las han formulado concretamente, deben hacerlo si es que las tienen. Bueno, antes de una pregunta más, aquí era una orden de captura en contra de Juan de Dios Rodríguez, presidente del ICS, que bueno, fue secretario de la SAAS. ¿Qué opina de este tema? Hablando de estas cabezas, como usted decía, no la estructura burocrática, sino de puestos importantes que obviamente a la hora de que las investigaciones avancen con el Ministerio Público, lo que pueda revelar la CICIG, obviamente tendrán que ser separadas de su cargo y enfrentarse a la justicia. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, en realidad ahí es donde funciona la separación de poderes. El Ministerio Público es un ente autónomo, no puede recibir injerencia de ninguna naturaleza. Y la CICIG también es un organismo estructurado a través de un acuerdo internacional con Naciones Unidas y eso tienen su ámbito de acción absolutamente independiente, sin ninguna injerencia del Estado y que hagan su trabajo. Bueno, hoy la Corte Suprema de Justicia está analizando estos antejuicios, estamos hablando de jueces de casos de fuerte impacto social, el de la línea y algunos otros, pues el tema de la independencia de poderes, también otro punto de mucho cuestionamiento al hablar de gobernabilidad y de mantener la constitucionalidad en el país, ¿no? Vea, la vida de los tribunales, como la Corte Suprema de Justicia, como la Corte de Constitucionalidad, se decide diariamente. Cada día en manos de los jueces y los magistrados está defender su legitimidad y su credibilidad. En esas circunstancias a ellos les corresponde mucho entender que de la razonabilidad, certeza y objetividad de sus decisiones depende mantener la confianza pública en un sistema de justicia. Antes de ir a la última pregunta, Alejandro, ¿se puede salir de esta situación? O sea, hoy el clamor popular lo que quiere es luchar contra la corrupción, lograr la transparencia, sin embargo vemos que todo termina en el mismo punto, la ambición desmedida de algunos personajes de la política por enriquecerse. Ese es el punto central de la corrupción en este país. Para lograr restituir, obviamente hay que dar pasos concretos. ¿Es posible salir de esta situación? Es lo que preguntan miles de guatemaltecos en realidad, porque al final el punto central es la cantidad de dinero, gran cantidad de dinero con las necesidades que hay en Guatemala, que se quieren llevar a las arcas personales. Si todo es cuestión de coherencia y de legitimidad. Yo pienso en una cuestión personal. Yo he estado al servicio público por muchos años y cito lo que dijo Gabino Fraga en España. He estado al servicio público, es interesante, pero no es lucrativo. Es decir, cuando uno se presta a trabajar en esos cargos, lo hace por la emoción política de desempeñar un cargo y dejar una huella para Guatemala. En mi caso personal, por ejemplo, levanto la cara porque estuve como ministro de Educación, lo hago porque estuve en Relaciones Exteriores, lo hago porque fui embajador y en todas partes siempre fui abierto al control social. Antes de terminar, Alejandro, algunos comentarios más, si querés leernos 2 o 3 para ya ir finalizando la entrevista. Exactamente, gracias Ricardo. Dice Guillermo Antulio Arriaga Ochoa, y los empresarios que salieron beneficiados en corrupción en el caso La Línea, ¿van a ser mencionados y llevados a los tribunales de justicia?
como se dijo la poetisa, unos pecan por la paga y otros pagan por pecar. Todos tienen que ir a terminar al mismo lugar. Bueno, usted está al frente de la Comisión Nacional contra el Contrabando. El tema de ahí es que la investigación, porque realmente más allá de que ahorita esté con algunos nombres que ya conocemos, es toda una red que implica también a empresas y a muchos otros sectores. Entonces, esta también va a ser responsabilidad suya en estos meses. En la parte que corresponde a tomar las iniciativas, los comentarios, los valores, pero recuerde que es también una fuerte obligación de los sectores que la Constitución les encarga la investigación y la acusación. ¿Alguna más, Alejandro, ya para ir concluyendo? Dice esta última, gracias Ricardo, dice Dora Sofía Villeda, yo le preguntaría por qué fue uno de los que anuló el juicio al genocida Ríos Montt y negando el genocidio, y desde ahí ya perdió credibilidad. Ahí hay mucho que decir, pero lo voy a decir en breve. Una vez en la calle abordaron al filósofo Miguel de Unamuno y alguien le dijo, dígame, ¿cree usted que existe Dios? Y Unamuno le preguntó, ¿qué entiende usted por creencia? ¿Qué entiende usted por existencia? ¿Y qué entiende por Dios? Y después le explico. Este tema del genocidio no es un tema que le corresponda a la Corte de Constitucionalidad, sino a la jurisdicción ordinaria. Son ellos los que tipifican y deciden si una norma jurídica es asignada a un caso real establecido después de un debido proceso en donde haya igualdad de las partes. De suerte que nosotros, Corte de Constitucionalidad, jamás se ha metido a definir si hubo o no hubo genocidio. A lo único que se concretó es decir, cualquier persona, la más distinguida o la más réproba, tiene derecho a un justo proceso imparcial. Y en pocas palabras, como dijo Gustavo Radbruch, cuando el juez es el acusador, solo Dios puede ser el abogado defensor. Que hubo o no hubo genocidio, que lo definan los jueces. Ya habló ahora la Corte Internacional de Justicia, al que pertenecen todos los países del mundo, en un caso emblemático, pero fueron los jueces. Y finalizo, para puntualizar, en el derecho existe un derecho sustantivo y un derecho adjetivo. La Corte de Constitucionalidad solo tiene alcance al adjetivo, al procesal. Jamás la Corte se va a meter, ni puede meterse, y si lo hubiera hecho tendrían que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a reclamarlo, a definir si hubo o no hubo genocidio. Gracias a toda la gente, gracias Alejandro, gracias a la gente de redes sociales. Señor vicepresidente, por último, más allá de todas las instancias legales, institucionales, como usted las menciona dentro del cargo de la vicepresidencia, hay muchas expectativas. El CACIF, en cierta forma, dice que usted viene a dar cierta tranquilidad en este proceso de transición de estos 8 meses. ¿Usted puso alguna condición o va a poner alguna condición para poder actuar con libertad, insisto, y para poder tomar realmente las decisiones que clarifiquen o ayuden a mejorar la institucionalidad y la gobernabilidad en el país? ¿Usted siente que honestamente están esas condiciones dadas? Sí. Para que no sea una figura decorativa la del vicepresidente. Ya pusimos a alguien, no pertenece al partido político, pero queremos a alguien, obviamente en 8 meses es imposible ver muchos resultados, pero algunos concretos, ¿verdad? ¿Qué piensa al respecto? Que observen un principio de que la buena fe se presume, la mala fe se debe probar. El beneficio de la duda, que tengan confianza que yo estoy actuando de buena fe y conservando a mis años y después de toda mi carrera la dignidad. No puede ser que lo que defendí durante 50 años de mi vida lo vaya a estropear con una torpeza a estas alturas. Guardo siempre un principio básico de dignidad y eso hará que haga respetar mi cargo. Muchas gracias, señor vicepresidente. Ha sido muy amable. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Usted traía un libro ahí, que cuando llegó yo le preguntaba, digo, es que esta es mi vida. Acá está, testigo de los testigos. Digo, sí, la mayoría de los políticos escriben sus memorias cuando ya se van a morir. Y yo lo escribí en vida hace 10 años para ponerlo a debate.
en el momento explica cada uno mis actos políticos y sobre todo está para que lo rebatan si hay alguien que dice que yo estoy mintiendo. Este libro lo vamos a poner en la red, en un sistema que sea accesible a cualquier persona y que lo puedan bajar, imprimirlo si lo quieren hacer o leerlo en las máquinas para que puedan decir, ¿y este señor quién es? Los jóvenes de ahora tal vez no tienen ninguna idea sobre mi persona, pero he tratado de ser coherente. Gracias por acompañarnos esta mañana. A ustedes, Alejandro muchas Maldonado gracias. Aguirre, vicepresidente de la República, ha sido muy amable. A usted que a través de las redes sociales también nos acompañó. Luego de la pausa tenemos muchas otras cosas, el tema de la marcha campesina, ya hay muchísimos bloques llegando a los puntos de concentración. En instantes hay mucho más en BLM Noticias, no se vaya, volvemos.